Shalom a todos. Esta semana estudiamos un poco sobre la parasha Yitro. Yitro es Jeter Jobab, es el suegro de Reuel también, es el suegro de Moshe, es decir, es el padre de la esposa de Moshe, de Sífora, abuelo de sus hijos Eliezer y Gershon. Y bueno, dicen los Midrash de que ah, al momento de salir de Egipto, digamos, por consejo de Aarón, Moshe manda a sus hijos y a su esposa a Midian con el gobernante, que era su suegro Yitro, para proteger a su familia. Sabía que era muy peligroso la salida de Egipto, el éxodo, y básicamente después que ha pasado todo, aparecer los amalequitas o puede ser inclusive los mismos egipcios, los mercaderes, etcétera. Cuando ven destruido el imperio egipcio, vienen y anuncian a Yitro las buenas nuevas. Con estas buenas nuevas, Yitro se llega con su esposa, en este caso su hija, y sus nietos a Moshe y se lo llega a devolver, básicamente. Moshe en este momento pues tiene 80 años, para que tengamos una idea. Este, y es interesante que este hombre, eh, digamos, no por una experiencia vivida, sino que por una experiencia, vamos a decirlo así, escuchada, una experiencia relatada, bendice a Dios y dice, pues mira, no hay ningún otro Dios más grande que Dios. Y entonces es interesante que ocupa el tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei, y básicamente Yitro eh, llega a donde Moshe, ¿ok? Así que reconoce la grandeza de Shem. Luego es el primer hombre que se registra en la Torá y en toda la escritura que bendice a Dios. Digamos que pronuncia las palabras, ¿no? Eh, de Baruch, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque realmente, este, previamente sí había habido cántico, había existido como una alegría, vamos a llamarlo así, de que Dios había ayudado, de que realmente que Dios era bueno, etcétera, e inclusive la primera mujer que se relata no fue un hombre, sino que fue una mujer la que alaba a Dios cuando nace Yehuda, ¿no? Pero Yitro, al final de cuentas, llega a Refidim, donde están, digamos, acaban de pelear con Amalek, y al escuchar, este, eh, digamos que lo que Dios había hecho, pues, como decimos, es tan asombroso cuando ella escucha el testimonio de Moshe que no le queda más que decir gracias. Bendito seas tú, Señor. ¿Ok? Y entonces, y básicamente lo que dice acá es Baruch Hashem o Baruch Adonai. De hecho, en el versículo 18 dice, Beyaberech Yitro et Adonai. Yitro bendijo a Hashem. Entonces, y dice Yitro, Baruch Adonai Asher Hitzil etchem miyad Mitzraim umiyad Paro. Bendito sea Hashem que los libró de la mano de Egipto y de la mano de Faraón. Luego, después de esto, ambos dice que se, se, se dan un saludo muy respetuoso y se preguntan cómo está su paz. Una palabra muy clave hoy en día.
Posteriormente, eh, Yitro observa la carga de líder, ¿no? Se recuerdan que previamente en Beshalach, al final, Moshe está siendo sostenido sus manos por Yehoshua y por Hur. Hur era el hijo de la relación entre Caleb, ¿ok? Y Miriam, según la tradición, ¿no? Eh, Así que ellos dos estaban sosteniendo las manos de Moshe y eso es lo que nos enseña que un líder necesita ayuda. Y entonces le dice en esta oportunidad, el, digamos, en este caso, Jitro a Moshe le dice, ¿por qué te cargas tanto? Pocas palabras, ¿por qué no delegas? Sería bueno que delegues a hombres de 10 y esto a su vez gobiernen sobre otros 10 y así empieza a haber un múltiplo mucho más ordenado y las cosas que sean muy difíciles, eh, que no puedas resolver los estratos que están debajo de ti, pues suben a consultártelas porque si no vas a terminar agotado. Ya Moshe tiene 80 años, imagínense a los 80 años no quiere jubilarse y este hombre empieza a trabajar. Entonces, lo interesante de esto es que Moshe escucha a su suegro, reconoce que hay sabiduría en sus palabras y que fue un enviado divino. Después de esto dice que ya se retira. Inmediatamente hace un salto, la Torá, a un relato muy, pero muy distinto, ¿no? ¿Por qué razón? Ok. Y, en Yitro, digamos, eh, empieza a haber una preparación ya para la revelación del Sinai. Recordemos que el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo y el pueblo en ese momento llega al Sinai. Sinai viene de una raíz, vamos a llamarlo así, que significa, viene de odio, ¿no? Sinat, ¿ok? Pero también de arbusto. Es interesante que este Sinaí no es el mismo Sinaí geográfico de hoy en día que está en Egipto, ya al sur de Israel, sino que es un monte donde se revela la presencia de Dios, por lo tanto es una región y no es un monte específico, de acuerdo a bueno, yo he visto unos de National Geographic, algunos elementos y ellos dicen de que este no debería ser un monte arriba de 300 metros, es un monte pequeño, ¿no? Y entonces llega el pueblo a Sinai y básicamente Dios llama a Moshe, Moshe asciende, luego le dice, prepara al pueblo durante 3 días, tienen que estar libres ¿cómo se llama? De tener relaciones maritales y aparte de eso también tienen que prepararse durante 3 días, tienen que lavar sus vestiduras. Eso tiene que ver con respecto a modificar sus hábitos, a cambiar sus costumbres y luego tiene que delimitarse, tiene que haber respeto en el monte. Es decir, no lo podían tocar, no pueden llegar animales, etcétera, porque la presencia de Dios iba a estar manifestada en ese lugar. Eh, y no es una contención de Dios, sino que era una simple manifestación de la energía divina. Entonces, lo que nos enseña esto es que hay tiempo, límites, preparación interior, que no se puede recibir la revelación divina si no hay un proceso de por medio. Luego hay una manifestación divina, vamos a llamarlo así. Dice que el pueblo empezó a ver una nube. En medio de la nube, Dios llamaba a Moshe, llamaba al pueblo. La gente, cada quien lo interpretó. Dice que el Midrash, que recibieron la revelación como cada uno lo podía recibir. Y luego se escucha un sonido de shofar y se establecen los límites. Y se escucha una voz divina. Y es interesante que dice que ven la voz de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una manifestación en la percepción de cada una de las personas que estaban ahí.
Aparte de eso, dice que Moshe sube, baja y revela. Las personas, es tan grande la revelación, es tanta la energía que reciben y no están preparados para esa espiritualidad, ese nivel espiritual, que deciden y le piden a Moshe, no, tú habla por nosotros con Dios y luego nos dices que es lo que Dios quiere, no vaya a ser que muramos. Es decir, tienen temor, tienen miedo. Sin embargo, el deseo de Dios es habitar entre su pueblo. Luego, Dios se acerca, no te reduce, y este es por llamado, es por impulso, la cercanía a Dios. Y luego trata sobre las 10 palabras. Dios revela las 10 palabras, el Asedret, Hadibrot, a Moshe, y es interesante que lo ocupa en una parashá de un hombre que no es israelita, Yitro, porque quiere decir que las palabras son universales, no solamente son ah, para el pueblo de Israel, sino que son para todas las naciones. Y ahí empieza a ver algo que veníamos hablando, el tema de dar responsabilidad, ¿no? Cuando ya se le empieza a dar instrucciones a una persona es porque tiene capacidad de entender, tiene capacidad de razonar, de decidir, y empieza a ver un llamado a la responsabilidad, ¿no? Dios se revela a todo el pueblo, a todos, literalmente. Pero ahí se establecen los principios humanos, vamos a llamarlo así. eh, Y básicamente en las 10 palabras son principios universales, es decir, ahí va no asesinar, no robar o no falsear, no engañar, no secuestrar, honrar a los padres, reconocer a Dios, respetar límites, por ejemplo, con no codiciar, por ejemplo, los animales, la mujer, eh, etcétera, ¿no? Entonces, es para toda la humanidad. Y luego, después de eso, el pueblo pide realmente el rol mediador de Moshe. Esto no es la idea inicial de Dios. La idea es que Dios quiere que cada quien tenga no un mediador, sino que una persona. Entonces, cuando vienen y dicen Jesucristo es nuestro mediador, por ejemplo, el cristianismo, eh, realmente no han entendido la revelación del Sinai. ¿Ok? Porque Dios quiere tener una relación con cada uno, no necesitamos mediadores, ¿ok? Luego, eh, Dios no busca paralizar con pánicos, sino que quiere enseñar por reverencia. Y Moshe baja para cuidar el pueblo y sube para recibir de Dios algo que va a comunicar. Luego, dice, hay una advertencia contra la idolatría y los son símbolos inventados. De hecho, dice la parashá lo siguiente, de que ellos vieron imágenes y Dios dice, no vayan a hacer imágenes de lo que vieron en querubines, más de los 2 querubines, no vayan a hacer imágenes inventadas, etcétera. No se pueden hacer representaciones celestiales. Y esto lo que sucede es que son símbolos ordenados por Dios, ¿verdad? Y eso marca una diferencia con los símbolos inventados por el hombre. El problema de la tentación, creo yo, es de una experiencia espiritual, es que uno quiere materializar a Dios, quiere conceptualizar a Dios, quiere limitar a Dios. Y el problema en principio es que Dios no tiene límites. La Torah pone límites para, digamos, guardar el corazón y el impulso, digamos, natural de tratar de entender en una representación gráfica, artística, ah, conceptual, las manifestaciones que son visuales. Así que la idea central de la parashá es que la parashá de Yitro nos enseña que la revelación no es solamente subir al monte, sino saber prepararse, respetar los límites, escuchar, organizarse y bajar a vivir la Torá en la vida real. Es decir, la Torá no se recibe en el éxtasis, se encarna en la vida diaria, por eso son las 10 palabras. Es Sinaí comienza en la nube, es decir, no es una revelación clara, sino que
Es espesa para que cada quien vaya descubriendo poco a poco esa revelación, pero se cumple cuando bajamos del monte y cambiamos nuestra manera de vivir. Bueno, estos son los pensamientos que tengo para esta porción. Espero que tengan un Shabbat, una buena semana y que el Eterno los bendiga abundantemente. Shalom.